Bienvenidos, es un gusto compartir este espacio con ustedes. Mi nombre es Damery Mateus y el día de hoy vamos a hablar sobre el generativismo. Pero antes, vamos a recordar quién fue su principal exponente y cuáles fueron sus contribuciones dentro del campo lingüístico. Su principal exponente fue Noam Abraham Chomsky, el cual fue un lingüista estadounidense que nació en Filadelfia en 1928. Estudió en la Universidad de Pensilvania. Y aunque tuvo influencias del estructuralismo, se inclinó más hacia el aspecto creador del lenguaje, lo cual fue tratado anteriormente por pensadores como Descartes y Humboldt. Ahora, su primer libro fue publicado en 1953. Tuvo como nombre La estructura lógica de la teoría lingüística. En este libro los aspectos que destacan son la gramática universal o el dispositivo de adquisición del lenguaje, es decir, la capacidad innata, hereditaria, biológica que tiene el ser humano para poder desarrollar y adquirir el lenguaje. Por otro lado, la gramática generativa transformacional, la cual se enfoca en el nivel sintáctico, es decir, la generación y la relación de las palabras, los sintagmas y las oraciones. También aspectos como la competencia lingüística, la cual es la lengua mental, y la actuación lingüística, el habla. Por otro lado, en 1964 publicó su segundo libro, el cual tuvo como nombre Aspectos de la teoría de la sintaxis. Ahora, en este libro hace un apartado también al enfoque semántico y lo divide de la siguiente manera: estructura profunda, la cual abarca la sintáctica, la fonología y la semántica, y la estructura superficial, la cual abarca estrictamente el plano sintáctico, es decir, donde ocurren estas configuraciones y transformaciones gramaticales, como lo acabamos de mencionar hace un momento. Ahora podemos proceder y responder los enunciados. El primer enunciado dice así: una vez aprendido una lengua, el aprendizaje de una lengua segunda o extranjera costará mucho esfuerzo cognitivo, porque una vez fijados los parámetros, el dispositivo de adquisición del lenguaje deja de funcionar y los sujetos deben recurrir a mecanismos generales del aprendizaje. Para responder este enunciado vamos a fundamentarnos en la hipótesis del periodo crítico, la cual fue postulada en 1967 por el lingüista y neurólogo Erich Lindenberg, que fue alemán. Ahora, ¿qué postula o qué presenta esta hipótesis? Esta hipótesis postula que, una vez alcanzada la pubertad, el cerebro pierde plasticidad y, además de perder plasticidad, alcanza y supera cierta etapa evolutiva, por lo que a la hora de querer adquirir o aprender un idioma o una lengua extranjera, nos va a costar mucho volver a acceder al dispositivo de adquisición del lenguaje o a nuestra gramática universal. ¿Por qué? Porque los parámetros ya están establecidos y también ahora incluyendo las características que presenta esta hipótesis. Por lo tanto, el individuo tendrá que acudir a otras zonas del cerebro para conocer y estimular otros procesos de aprendizaje y otros procesamientos lingüísticos. A la par también influyen otros aspectos en la edad adulta, como por ejemplo la motivación que tiene el aprendiz al conseguir su objetivo con la lengua extranjera, si dispone del tiempo para estudiarla y practicarla, y además de ello, qué tanto es expuesto a la nueva comunidad lingüística. Ahora vamos a proceder a ver el ejemplo. Nos acompaña Juliana en agrandaditos desde el minuto 2,16 hasta el 2,55. Para cerrar la idea, los varones tienen pito con huevito. bien, y las mujeres Coto sola. coto de cotorrita. No, es Acá podemos ver cómo Juliana, a su corta edad, como cualquier otro niño de la especie humana, puede dominar los signos lingüísticos. Es decir, hace uso de su gramática generativa, puede generar oraciones y frases. Sin embargo, si Juliana hubiese sido privada de la interacción lingüística a corta edad y luego hubiese sido expuesta en un tiempo donde ya ha superado su pubertad y su cerebro ha alcanzado cierta etapa evolutiva,
existen pocas posibilidades de que Juliana pueda siquiera desarrollar la capacidad de lenguaje. ¿Por qué? Porque ya su cerebro perdió plasticidad y adicional a ello alcanzó su etapa evolutiva. Ahora, si ponemos esto en el ejemplo de la adquisición de una segunda lengua, es muy similar. ¿Por qué? Porque la gramática universal y el dispositivo de adquisición del lenguaje son exclusivos para ser desarrollados durante la niñez del infante, o sea, del ser humano. Ahora, luego de haber respondido esto, vamos a pasar al segundo enunciado, el cual dice así. Dentro de la corriente generativista, su máximo exponente Chomsky explica que nadie le enseñó a un niño cómo mover el verbo a la posición adecuada. ¿Existe el lenguaje innato? Sí, existe el lenguaje innato, es decir, la capacidad innata del lenguaje para desarrollarse por medio de una lengua. Exactamente. ¿Por qué? Porque no existe la lengua innata, pero sí la capacidad innata del lenguaje. ¿Y cómo se desarrolla? ¿Cómo da resultados? Por medio de una lengua, por medio de una determinada comunidad lingüística, sin importar cuál sea la comunidad lingüística o de dónde provenga el niño o el ser humano. Ahora, ¿cómo se demuestra esto? Bueno, ¿cómo se demuestra la gramática generativa? ¿Cómo se demuestra la gramática universal? ¿Cómo se demuestran todas estas teorías? A través de los primeros años del niño. Es decir, cuando comenzamos o cuando el niño comienza a generar oraciones de una manera innata. Es decir, no lo someten a métodos de aprendizaje. A los 2 años de edad no le enseñan al niño, por ejemplo, cómo pedirle a su mamá agua o cómo responderle. No, sino que es parte de él. Es decir, las reglas las toma del exterior y las hace internas. Pero ¿cómo las interna? ¿Cómo las codifica en su interior? Bueno, porque ya en su interior, en su genética, hay ciertas reglas y ciertas leyes universales que se adaptan, se acoplan, y por esa razón es que se ocurre la gramática generativa, ¿ok? Ahora, también influyen otros aspectos como la gramática generativa transformacional, la que mencionamos al inicio del video, es decir, los cambios y configuraciones dentro de las oraciones. ¿Por qué? En el siguiente ejemplo lo podremos ver con Juliana en agrandadito, pero esta vez del minuto 2 hasta el minuto 2:13. ¿Cómo decirte? ¿Qué es el coto? Cuando voy con mi padrino, ¿sabes que está Coto? Enfrente a donde está el abasto. Acá podemos ver que Juliana formula una oración, ¿verdad? Es decir, usa la gramática generativa. Y la oración dice así: enfrente a donde está el abasto. Aunque esta oración tenga errores semánticos, como por ejemplo el mal uso de las preposiciones, su estructura sintáctica está correcta. Es decir, el orden de las palabras dentro de la oración y su relación es correcto. Porque ya no dice, por ejemplo, el abasto está enfrente de, o abasto enfrente de donde está. No, esas son oraciones agramaticales. Ella hace un correcto uso de su gramática generativa dentro de la gramática generativa transformacional, es decir, el enfoque sintáctico. Ahora vamos a proceder al tercer enunciado. ¿Por qué Chomsky rechaza las 2 ideas asumidas por la lingüística estructural? La primera, donde la comunicación tiene función inherente dentro del lenguaje, y la segunda, donde la lengua debe ser estudiada en el contexto de las interacciones humanas. La respuesta es simple. Pero antes vamos a mencionar sobre qué estamos apoyando nuestro argumento. Y es sobre un estudio hecho por la Facultad de Psicología en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Ahora vamos a proceder a responder. En efecto, sí. Sí hay diferencia. ¿Pero por qué? Porque el enfoque de Chomsky dentro de la lingüística es distinto al enfoque del estructuralismo. ¿Por qué? Porque el generativismo busca de explicar el lenguaje, no de describirlo. Al contrario, el estructuralismo sí describe el lenguaje, y más bien sería la lengua. Ahora, el generativismo se enfoca en lo general, en lo universal, en lo global,
mientras que el estructuralismo se enfoca en lo particular. El generativismo se enfoca en las reglas o leyes que subyacen a la conducta lingüística, al origen. Por lo tanto, Chomsky rechaza esta idea porque dentro del generativismo no es suficiente decir que el lenguaje existe por la necesidad de la comunicación, porque aunque tengamos necesidad de comunicarnos, ¿cómo podríamos desarrollar la comunicación si no tuviésemos la capacidad de desarrollar el lenguaje? ¿Verdad? Por eso es que se dice que él se enfoca en las leyes y reglas que subyacen a la conducta lingüística, mientras que el estructuralismo se enfoca ya en una lengua consolidada, en una lengua que es desarrollada, que es trabajada en el plano social, en la interacción humana, ¿verdad? Entonces esta es la principal diferencia, el enfoque entre la corriente generativista, que es explicativo, origen, reglas, leyes que subyacen a la conducta lingüística, y por otro lado tenemos el estructuralismo, que describe la lengua de manera sincrónica por medio de la comunicación y la interacción humana, donde la lengua ya es consolidada, ¿ok? Bueno, vamos a proceder ahora a ver el siguiente ejemplo, esta vez con Pablito Quiroga en Agrandaditos, de el tiempo 21, segundos 21 al 50. No estoy para teacher ni para nada. Ni para mentiras, ni para risas, ni para nada. Yo absolutamente que estoy para... ¿Qué? Para mentiras. No estoy para mentiras. ¿Estás para mentir o no estás para mentir? Porque en la televisión se dice el mensaje tiene que ser claro. Es que me equivoqué. Ahora, aquí Pablito demuestra su dominio de su lengua, ¿ok? Que vendría siendo pues la competencia lingüística, y lo demuestra a través de la actuación lingüística. ¿Por qué? Porque él está generando oraciones y en una de ellas se equivoca y dice estoy para hue, y el adulto que lo acompaña le pregunta que qué dijo, que no entendió. Entonces luego Pablito se rectifica y él mismo identifica el error gramatical que cometió y dice, es que me equivoqué. O sea, él reconoce que se equivocó, lo identifica, sin que el adulto le haya dicho, Pablito, te equivocaste, corrígelo. Entonces esto nos demuestra que en efecto el ser humano posee una gramática universal con la que adquiere el lenguaje, con la que desarrolla el lenguaje, y por medio de ¿qué? De la lengua, ¿verdad? Esto ya lo tenemos claro. Y luego de haberla desarrollado, entra en plano la gramática generativa transformacional, la gramaticalidad, la intuición del hablante en frente a sus propias estructuras oracionales. Bueno, esto por hoy, espero haya sido lo suficientemente claro. Ha sido un gusto, hasta la próxima.